Y vamos a ocuparnos ahora de las novedades que hay respecto, Pablo, a la mega causa por torturas y violaciones a los derechos humanos a los soldados de Malvinas. Y decimos que hay novedades porque entendemos que esta causa, que la lleva adelante la jueza federal en Río Grande, Mariel Borruto, bueno, es importante lo que ha sucedido en estas últimas horas. Para hablar de ello ya estamos en comunicación con el doctor Juan Vicente, quien es el secretario del Juzgado Federal. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a Info3. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy Bueno, bien. ¿cuáles son estas novedades que se han conocido en estas últimas horas? Bien, primero que todo hay que hacer un poco de historia para contextualizar. Recordemos que en febrero del año 2020 la jueza Mariel Borruto, la jueza federal de Río Grande, dictó el procesamiento de los 4 primeros imputados que fueron indagados en esta causa. Y ese procesamiento, a su vez, fue recurrido, es decir, fue apelado por las personas que estaban imputadas, que fueron procesadas, y fue revisado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es quien ejerce el control de nuestros actos a nivel federal. La Cámara Federal de Apelaciones convalidó mayormente, es un poco complejo, pero mayormente convalidó el fallo de la jueza federal de Río Grande, pero ante ese fallo las defensas volvieron a presentar un recurso y excepcionalmente, dado que había habido un fallo de casación que bregaba en favor de la prescripción de estos delitos, la Cámara de Apelaciones concedió un nuevo recurso para que fuera la casación federal, es decir, el tribunal penal más alto a nivel federal, porque está un paso previo a la Corte Suprema, que lo revisara. La Casación Federal, el día de ayer, en consecuencia con el fallo que ya había tenido en mayo del año pasado, que consideró que estaban prescriptos estos delitos, declaró nula la resolución de la Cámara de Apelaciones que había convalidado el procesamiento y ordenó que se dictara un nuevo fallo. El nuevo fallo, obviamente, tiene que ser en consonancia, supuestamente, con esta prescripción y que sería sobreseer a los imputados. Eso fue lo que se dictó, el día de ayer. Juan, ¿esto era esperable por parte de quienes llevan adelante la causa? En cierto modo era una consecuencia esperable del fallo que ya había tenido, porque cuando interviene casación interviene en la misma sala, o sea, intervienen los mismos jueces. Son 3 jueces que están en casación y que intervienen. Entonces, al tratarse de los mismos jueces que el año pasado dijeron que estos delitos estaban prescriptos, uno esperaba que pudieran decir nuevamente lo mismo respecto al procesamiento. Albergábamos cierta esperanza porque el procesamiento había un análisis muy profundo respecto de los planteos de prescripción, había muchísimos argumentos que habían sido vertidos en la resolución que hablaban de los fundamentos de por qué el tribunal considera que no es aplicable las reglas de la prescripción, es decir, que estos delitos no pueden prescribir por tratarse de lesa humanidad, pero también teniendo en cuenta que a partir del año 2015, cuando se desclasificaron los archivos secretos de la guerra, comenzó una nueva investigación. Bueno, esto no fue tenido en cuenta por la casación. La casación consideró que lo mismo, los delitos estaban prescriptos porque los delitos en sí mismos no constituyen lesa humanidad, así que siendo consecuente con lo que dijo el año pasado, revocó este procesamiento. ¿Esto va a quedar en definitiva en la nada si no hay una apelación por aquellos que estaban cumpliendo el servicio militar, que eran combatientes en Malvinas y que recibieron estas vejaciones de la cual justamente hay acusación y justamente se está investigando a estas personas en el Juzgado de Río Grande? ¿No hay otra instancia o hay una más? Todavía tienen oportunidades. Bueno, lo que puede suceder es que tanto las acusaciones, tanto las públicas como son los ministerios públicos fiscales que intervienen y las querellas, podrían presentar un recurso extraordinario federal, es decir, que es extraordinario para acceder a la Corte Suprema, y puede ser que, dada la entidad del caso, la casación lo conceda y puedan acceder a la vía de la Corte. De todos modos, el fallo anterior que decida la prescripción está por lo menos ya en la Corte desde octubre del año pasado, con lo cual tarde o temprano la Corte debería dar una respuesta definitiva y concreta sobre esto. Si este llegaba a ser el caso, no lo sabemos porque nosotros no tenemos injerencia en esto, que los ministerios públicos y las acusaciones privadas recurren esto en definitiva y acceden a la Corte va a poder, analizar la cuestión ya completamente. Pero no es solamente un planteo de prescripción, sino además los procesamientos que nosotros consideramos que estaban bastante completos en el análisis que había de toda la cuestión.
Así que bueno, ahí la Corte ya va a ser la última la que decida si es que hay que continuar con esta investigación o no, en definitiva. Bien, hablando de eso, de continuar o no, en este caso son 3 los exmilitares. Hay más procesamientos, ¿no? Que todavía están ahí en veremos, ¿no? En realidad, nosotros habíamos dictado 4 procesamientos de estas 4 imputados. La Cámara de Apelaciones confirmó 3 de esos procesamientos. Otro de los procesamientos lo convirtió en una falta de mérito, es decir, que había que seguir investigando para ver si correspondía procesar o no. Y después lo que sí teníamos era indagatorias que habían sido puestas las fechas, pero bueno, ante el fallo de casación que cuestionó la vigencia de la acción penal por medio de la prescripción, se suspendieron esas indagatorias hasta tanto de una definición sí, concreta respecto a si los hechos están prescriptos o no, en definitiva. Bien. Muy bien, bueno, habrá que entonces esperar a que defina la Corte Suprema y dé la posibilidad de que continúe en este caso la investigación, de que continúe y que se pueda elevar a juicio, porque por lo que se entiende, por lo que ha dictaminado el Juzgado Federal de Río Grande, sí es un caso de lesa humanidad y por tanto no prescribe nunca. Esa es la diferencia. Claro, sí, en efecto, digamos, ya lo había dicho la jueza titular anterior, digamos, la doctora Raes, también Sí. lo sostuvo el juez subrogante que subrogó esta causa, que fue el juez de Ushuaia, y lo dijo también la jueza actual. En los 3 casos siempre se sostuvo por parte del Tribunal del Juzgado Federal de Río Grande la vigencia de esta causa y la necesidad de investigar porque se encontraban ante hechos que parecían por lo menos ser de lesa humanidad, cosa que nosotros confirmamos o sí lo consideramos con el procesamiento. Bien, perfecto. Juan, te agradecemos este contacto con Info 3 Noticias. Buenas noches.